En Es Radio, La Trinchera de Llama. Bueno, muy buenos días. Empezamos en la hora de tertulia y tengo el inmenso placer de saludar a Jano García. ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Pues estoy que no es poco a estas horas de un domingo, ¿eh? Está despierto. Sí, es todo un milagro esto, que sepas, Manu, que solo lo hago por ti. Te lo agradezco muchísimo, Jano. Yo sé que supone un gran esfuerzo para ti, pero oye, hay que estar aquí, estamos en la lucha, hay que combatir. Claro. Y en todos los frentes posibles, y además, confirmación de alternativa, que no me la podía perder, claro, nuestro querido Fresneda. Javier Fresneda, efectivamente. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días, que sepáis que yo he ido a por Jano para asegurarme de que llegase a tiempo. Ha sido gracias a ti. Bueno, no sé si gracias o pese, pero aquí estamos, sí. Bueno, pues director de la Fundación de Neos y Carlos Cuesta, que sigue con nosotros. Y bueno, Jano García, por supuesto, señalar que programa En Libertad en B1. Sí, también estás ahí tú con Economía. Sí, señor, para hacer seguimiento de actualidad política. Bueno, señores, antes de nada, me gustaría aprovechar, Javier, que te tengo, porque en Neos presentáis el próximo 3 de junio una app sobre memoria del terrorismo etarra. Me gustaría que nos explicaras un poco esto, antes de nada. Bueno, a ver, es una aplicación que hemos desarrollado en Neos que tiene como objetivo pues cumplir el mandato, diría, cívico con las víctimas del terrorismo, es decir, reivindicar su memoria, su dignidad y la justicia. Y en los tiempos que corren, que no es poco, también la verdad, porque algunos parecen intentar que estos lamentables hechos no hubiesen sucedido nunca, ¿no? Entonces presentaremos la aplicación. Es una aplicación georreferenciada que tiene como objetivo que cuando vas por la calle te salte una alarma cuando pases por un lugar que fue testigo de un atentado terrorista, conozcas qué personas dieron la vida allí y bueno, también el procedimiento judicial. No tenemos todas las víctimas todavía subidas a la aplicación, son 200 todavía, estamos en ello. Pero bueno, yo creo que es un deber cívico, quizá lo debería hacer el Estado, pero como no lo va a hacer por el momento, pues nosotros nos hemos lanzado a ello. Y además nos está pasando una cosa bastante bonita, ¿no? Y es que se está produciendo un cierto relevo generacional, es decir, los nietos de las víctimas son de alguna manera los protagonistas de esta iniciativa, no solamente desde el punto de vista tecnológico, ya es un nuevo lenguaje, sino que son ellos, personas como Jorge y Claudia Mújica, personas como Gonzalo Araluce o como Paula Baena, quienes abanderan una especie de, vamos a decir, hermandad de una nueva generación de víctimas del terrorismo. Esto sí que es memoria de la buena, memoria fundamental, necesaria. Esto no se puede olvidar jamás, a diferencia de lo que intenta hacer el gobierno y que en parte ha conseguido, que es el blanqueamiento de ETA y el olvido absoluto, la marginación de las víctimas. Debido precisamente a ese mismo blanqueamiento, este tipo de iniciativas son fundamentales. Simplemente recuérdanos, Javier, el 3 de junio, ¿lo vais a hacer alguna presentación? Sí, el 3 de junio, 8 de la tarde, en el Hotel Hesperia de Madrid. Están todos invitados. Perfecto, genial. Bueno, señores, ayer estuvimos abordando... Es que claro, como las crisis diplomáticas en este país se suceden por pares cada semana, ayer estuvimos abordando la crisis diplomática con Argentina, pero es que hay otra crisis diplomática de primer nivel, que es la crisis diplomática abierta con Israel debido al reconocimiento unilateral de Palestina, del Estado palestino, por parte del gobierno de España. Un reconocimiento que no va a servir absolutamente para nada, pero sí va a servir para algo, o va a tener consecuencias para algo, que es enemistarnos con un país socio, aliado, leal de España, especialmente, precisamente con algo que estamos comentando ahora, en la lucha contra el terrorismo islamista. Jano. A ver, yo sí que espero que sirva para una cosa, y es que toda la información que obtuvo con el software Pegasus del móvil de Pedro Sánchez... ¡Salga a la luz! ¡Salga a la luz! Yo espero que por lo menos sí que sirva para eso. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, porque claro, al final Israel, bueno, pues que le montes numeritos en la universidad, que digas... Bien, ahora Pedro Sánchez no hay que olvidar que sí que tiene aspiraciones internacionales. Se habla que acabe en la ONU. La verdad es que le pegaría, porque la ONU va muy bien con lo que es el sanchismo. En la OMT lo mismo le hacen un hueco, sí. Esa es otra posible organización. La va a tener conocida la casa. Pero lo cierto es que, bueno, también se ha sumado Irlanda y Noruega. Lo cierto es que es uno de estos giros, podemos decir, ¿no? Porque en política internacional generalmente diferentes gobiernos, lo hemos visto con la posición del Sáhara, a pesar de que fuese PSOE o fuese Partido Popular, sí que había, digamos, unas líneas rojas que uno no estaba dispuesto a saltarse. Pero es que con el sanchismo todo eso se ha terminado. Entonces, a partir de ahí, estamos en eslóganes, estamos en que no importa cuáles sean las consecuencias de tus políticas, y a mí lo que me llama poderosamente la atención, porque está diciendo, oye, es que esto de los dos estados...
¿por qué estáis en contra? No, si yo incluso podemos debatir, yo no estoy en contra. Ahora, la cuestión es cuándo lo haces. O sea, ahora, después de ese salvaje atentado del 7 de octubre, que todavía, por cierto, por si alguien quiere recordarlo, quedan decenas de rehenes que todavía están ahí, es cuando tú reconoces el Estado palestino. Obviamente para Hamás, que ha vuelto a felicitar a Sánchez, ya van 2 felicitaciones, también los talibanes se han sumado a la felicitación. La creme de la creme. Claro, es una recompensa, decir, mira, nos ha salido bien la jugada. O sea, si los de Hamás lo que pretendían era esto, desde luego que el resultado que han obtenido ha sido positivo. Javier. Bueno, aparte que quedan muchas preguntas logísticas, ¿no? Si somos un país serio y nuestra diplomacia es digna de tal nombre, la pregunta inmediata es ¿a quién vamos a reconocer? ¿A la Autoridad Nacional Palestina, que no pinta nada, que tiene un descrédito brutal entre el propio pueblo palestino, o directamente Hamás, a los señores de Hamás, que están en todas las listas internacionales de organización terrorista, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto es un ridículo, lo comentábamos el otro día. Yo creo que más que una operación de política exterior, yo creo, Manuel, honestamente, que es algo de política interna. Es un giro más de Sánchez hacia el electorado más radical, hacia la izquierda, porque internacionalmente, más allá de las lógicas quejas de Israel, pues no ha aportado nada nuevo, ¿no? ¿Qué inclinación de la balanza supone, con todos mis respetos, que el Reino de Noruega, los señores irlandeses, por los que siento una enorme estima, y nosotros, que no estamos en nuestro mejor momento, reconozcamos a Palestina? Pues la verdad que muy poco. Pero ¿no creéis que a mí es lo que me preocupa del asunto? Coincido totalmente con lo que estás comentando, Javier, de que esto es un mensaje a nivel interno, Claro. para ganarse el voto de la extrema izquierda, de Podemos. Ya sabemos que Podemos es pro-Palestina al máximo. Estamos a las puertas de unas elecciones europeas. No es casualidad que se produzca ahora el anuncio y se apruebe esta misma semana, el próximo martes, en Consejo de Ministros. Pero a mí lo que me aterra es que es una prueba más de que a Pedro Sánchez le da exactamente igual todo, las consecuencias a nivel internacional, enemistarnos con Israel, enemistarnos con Estados Unidos, hacer el paria y el ridículo a nivel internacional con esa gira en la que no cosechó ningún apoyo, excepto sus amigos irlandeses y noruegos, que tampoco es que pinten mucho en el plano internacional. Bueno, ¿están dispuestos a todo con tal de ganar un puñado de votos, Carlos? No, totalmente. Y luego, el cuidado con el tema del descrédito internacional, porque el problema es que recuperar el crédito internacional es una asignatura muy dura y requiere de muchísimos años de estabilidad, y la imagen que estamos dando internacionalmente es que si algo no hay en España es estabilidad política. Y eso significa que si tú tienes que confiar en un socio estable, permanente, fiable en materia de control antiyihadista, pues tú analizas y dices, vale, ¿Marruecos o España? Dices, Marruecos no es una democracia, vale, pero me ofrece una ayuda estable, va a tener virajes políticos, va a desafiar las alianzas con Estados Unidos, va a desafiar las alianzas que tiene con Israel, y la respuesta es no. Miras a España y te preguntas, ¿España va a hacer lo mismo? Y dices, no tengo ni pajolera idea, literalmente, en el mejor de los casos. En el peor de los casos dices, mira, es muy sencillo, en cuanto llegue el Partido Socialista pactará con prorrusos, pactará con determinados grupos que respaldan a los hutíes en el Mar Rojo, a Hamás en la Franja de Gaza, es decir, nos va a buscar unos problemas tremendos. Con lo cual el cartel de Estado gamberro nos lo hemos colgado por todas partes. Recuperar eso va a ser una asignatura muy dura, muy difícil y que va a requerir de muchísimos años. Y eso implica que si tú cada 4 años tienes elecciones y cada 4 años puedes volver otra vez a esta locura del Partido Socialista, yo diría que yo no sé si es difícil o imposible. Ahora, yo simplemente por ir analizando un poco la situación en la que está quedando España como país y sus relaciones, nosotros hemos normalizado determinadas relaciones con Venezuela a través de Podemos, hemos normalizado relaciones con Rusia a través de Junts, hemos normalizado a través de Podemos, Esquerra, Bildu, etcétera, relaciones con la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza no es el Estado palestino, es una dictadura asesina de Hamás, de un grupo terrorista. Es decir, estamos normalizando relaciones con todo el eje Moscú, Pekín, Teherán, Caracas, La Habana. Entonces, cada uno elige dónde quiere estar, pero nosotros estamos en el Grupo de Puebla en estos momentos. O sea, y mira, el otro día hablando con gente del Cato Institute que estuvieron aquí, y el jueves reunido con ellos, y me daban la visión suya desde Estados Unidos y te decían esto, y te decían, es que, Carlos, ¿qué quieres que te digamos? Es que la visión nuestra es la de un Estado que ha decidido desde hace mucho tiempo ir en contra de las democracias liberales y que prefiere acercarse a un Hamás, prefiere acercarse a Cuba, prefiere acercarse... Oye, mientras estábamos insultando a Israel, mientras estábamos pactando este tipo de cosas, supuestamente con la Franja de Gaza, que no existe como Estado, y por lo tanto con quien pactas es con quien manda y es una dictadura asesina, estábamos sacando un plan de colaboración con Cuba. Y tú te leías la exposición de motivos presentada por la vicepresidenta del Gobierno,
Y todo lo que había ocurrido en Cuba, es decir, otra dictadura asesina, era culpa de Occidente, era culpa nuestra. No había ni una sola mención a que era una dictadura. Entonces, ¿cómo no van a tener internacionalmente el cartel de que nos estamos acercando a las dictaduras? Si es verdad que nos estamos acercando a las dictaduras todos los días. Es que no solo nos estamos acercando a nivel político, esto también se traduce en medidas muy concretas, entre otras cosas, financiación. Financiamos al régimen cubano y seguimos mandando decenas de millones de euros a los terroristas de Hamás y a la UNRWA, Sí, que es una ONG, bueno, Bueno, la llamada ONG ONG. tiene Tiene almacenes divertidos. Sí. Javier Hijano. Sí, yo al respecto de lo que decía Carlos, a mí me parece muy interesante poner esto de relevancia. Es decir, el descrédito internacional es muy fácil de que se produzca, sobre todo con este tipo de decisiones, pero el crédito internacional muy difícil de construir. Y os pongo un ejemplo. En Argentina, todo el mundo estamos de acuerdo de que el señor Milei ha puesto encima de la mesa un plan de gobierno serio, creíble y verdaderamente orientado hacia el crecimiento. Pero aún con ese gobierno, tras décadas de peronismo, a ver quién es el listo que invierte en Argentina. Pues esto nos puede pasar a nosotros. Es decir, supongamos que mañana echamos a esta banda, ¿no? Y que viene un gobierno serio, esperemos que así sea, y con una política internacional seria. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en que se nos vuelva a considerar como un agente internacional? Una barbaridad. Una barbaridad, ¿no? Y otra cuestión importante que yo creo que hay que traer. La solución de los dos estados, que se repite una y otra vez para argumentar a favor del reconocimiento del Estado Palestina, es una solución que puso encima de la mesa los acuerdos de Oslo y que a día de hoy el único de los contendientes que respeta es Israel. Es el único, El único. Es decir, los palestinos, esencialmente jamás, no están por la solución de los dos estados. Están, como bien nos diría nuestra vicepresidenta, desde el río hasta el mar. Es decir, eliminar el Estado de Israel. Con lo cual, ni siquiera el relato que nos venden es verdadero, ¿no? Sí, bueno, hablando de relato, yo creo que hay mucho de propaganda, porque claro, nos hablan todo el rato del pueblo palestino. Y habría que empezar. ¿Qué pueblo palestino? Porque tenemos, por un lado, la Franja de Gaza, que ya sabemos está controlada por Hamás, y lo tienes Cisjordania, que está controlada por la Autoridad Nacional Palestina, gran parte de ella Al-Fatah. Al-Fatah fueron los primeros que fueron expulsados, perseguidos y asesinados por Hamás en Gaza. O sea, es que aquí parece que hay pobrecito lo que les están haciendo. Luego también hay otra cuestión que pocas veces se habla. Si imaginemos que se da eso la solución de dos estados, vamos a suponer que todos estuviesen de acuerdo. Y dijésemos, venga, vamos a hacerlo. ¿Quién gobierna? O sea, va a gobernar ¿A quién pones? un grupo terrorista. ¿El que gobierna ahora? Pero Claro. bueno, pero es Una que dictadura tienes asesina. Cisjordania Sí, sí. y tienes Gaza. Y dices, vale, ¿quién? Enfrentados entre ellos. Al hilo Porque de no hay esto- que olvidar que además jamás ganó las elecciones, ¿eh? Sí, sí. Que luego también hablamos mucho del pueblo palestino, bien, pueblo palestino, pero hay una parte considerable del pueblo palestino, y se vieron las imágenes del atentado del 7 de octubre, cuando llegaban esas mujeres moribundas a la Franja de Gaza celebrando y escupiendo sobre los cadáveres, ¿eh? Hay O una sea, que aquí encuesta- parece, hay pobrecito lo que les están haciendo. Sí, pobrecitos, son las primeras víctimas de Hamás, pero también, ¿cuánto apoyo popular cuenta Hamás? Hay una encuesta que yo leí hace hace ya algunos meses sobre esta cuestión, casi el 80% de los palestinos apoyando los atentados del 7 de octubre, ¿eh? Mucho, Sí, mucho por cuidado eso, con eso. que eso, aquí nadie habla de eso. Hay Exacto. pobrecitos. Sí, No, bueno, es pobrecitos. Hamás y los quienes les apoyan. Claro. Javier. Claro, decía Jano, ¿no? Están divididos. Bueno, para prueba un botón, ¿no? ¿Qué momento más idóneo para armar lío en Cisjordania que controla Fatah que ahora? Y todos los enemigos de Israel están muy activos, ¿no? Hezbollah, los hutíes, Irán, todo el mundo. Pero oye, ¿y en Cisjordania? Los momentos más tranquilos de las últimas décadas. Al-Fatah está deseando que se carguen a Hamás, con lo cual efectivamente esa división es absolutamente irreconciliable. Estamos aquí por ver un poco el papel que está jugando cada uno de los partidos dentro de España. Habría que hacerse una gran pregunta, porque tú miras lo que es Hamás, o lo que es Al-Fatah, o lo que es Hezbollah, o lo que es cualquiera de los actores que tienen interés en acabar con el pueblo de Israel. Tú dices, ¿qué es lo que practican allá? Y dices, una política de defensa de derechos LGTB, espera que empiezo a reírme y no acabo. O sea, vamos, yo le retaría de verdad a Yolanda Con Díaz orcas. a que Así es como acuda allí un defienden día, los- a que acuda allí un día con una bandera LGTB y luego, como decía que el anuncio del País Vasco, ven y cuéntalo, ¿verdad? Bien, evidentemente no. Están defendiendo un sistema sanitario como los que piden aquí esos mismos partidos de izquierdas, que por cierto, aquí ya lo tienen y no dejan de insultarlo. Allí nada, cero, absolutamente cero. Hay cualquier sistema que esté defendiendo un pluralismo político, pero si es una dictadura asesina, por amor de Dios. Están defendiendo un desarrollo del bienestar, pero si han utilizado el dinero que tienen en construir 500 kilómetros de galerías subterráneas asesinas para poder enviar a sus asesinos al lado de Israel.
en vez de haber explotado los acuíferos que tienen debajo de su terreno. Es decir, nada de lo que están defendiendo aquí esos partidos de izquierdas coincide, pero vamos, ni como un huevo o una castaña con lo que hay allá. De hecho, lo que hay allí es exactamente lo contrario. Aquella situación que se vive está atacando a un país que nos ayuda en materia antiyihadista, cierto. Por tanto, tú llegas a la conclusión y dices, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? Y solamente te cabe una explicación. Están haciendo lo que están haciendo porque están en una estrategia de debilitamiento de todas las democracias liberales. Es decir, el único motivo para que ellos tengan algo en contra de Israel es que es la única democracia que existe en esa zona. La única. Y que es aliado de las democracias liberales occidentales que estamos a este lado. Es decir, la única explicación posible es que están dentro de una estrategia que casualmente, qué descubrimiento, coincide con los pactos que tiene el Partido Socialista con Esquerra, que hay que recordar que Esquerra, porque hablamos mucho de Junts, los lazos de Junts con Putin son obvios y evidentes. Están todos trasladados ya al Parlamento Europeo en una serie de informes, pero una de las personas identificadas como espía rusa en el Parlamento Europeo, Tatiana Zdaneka, con quien se reunía y a quien respaldaba, era un tal Oriol Junqueras. Que yo sepa, Oriol Junqueras de Junts no era de Esquerra, y a su vez tenía relación también con el BNG. Es decir, todos los focos que están unidos y que se dedican a la desestabilización de las democracias liberales están reclamando el hundimiento de las democracias liberales a través de determinados postulados que defienden Esquerra, Bildu, el Partido Socialista, Podemos, Sumar. Es decir, ¿en qué estamos? Hay por un lado está el reconocimiento unilateral de Palestina, que yo creo que es un error histórico gravísimo, que nos distancia, como bien estáis comentando, de las democracias occidentales, de nuestros principales socios y aliados, de un país amigo como es Israel, al que nos unen profundos lazos históricos, pero también intereses muy importantes, especialmente en materia de defensa. Pero es que luego tenemos a nuestra queridísima vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, líder de Sumar, diciendo literalmente, claro, esto es a más, diciendo literalmente desde el río hasta el mar. Sí, desde el río hasta el mar, que significa ni más ni menos que el genocidio del pueblo judío. Todos hemos escuchado esas declaraciones, pero por si había alguna duda, a mí todavía me parece más escandaloso la explicación posterior que dio Yolanda Díaz. Fijaos. Me remito a que siempre hemos tenido la misma posición, el reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar, que compartan la economía, que compartan los derechos y sobre todo el futuro de paz. Bueno, esta es la explicación de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz dice primero desde el río hasta el mar, que significa arrasar con el pueblo judío. Se monta la mundial, yo creo que hubo llamadita de Moncloa diciendo, oye, vale, que somos todos radicales, pero tampoco hay que pasarse. Disimula, al menos disimula. Sale diciendo, bueno, no, es que lo que nos referimos es a lo de siempre, que no, desde el río hasta el mar, pero que convivan. No, eso no es desde el río hasta el mar. Pero es que cuidado, que esa misma jornada sale otra señora, Silvia Inchaurrondo, la bien pagada de Televisión Española, a defender a Yolanda Díaz. La que firmó el manifiesto contra la libertad de expresión, ¿no? Sí, y que se embolsa más de $500,000 de euros. No, que se me había tenido un lapsus ahí. Atentos a la explicación de Silvia Inchaurrondo. Desde el río hasta el mar significa que el Estado palestino, que incluye Cisjordania y Gaza, debe introducir en el Estado palestino los dos territorios que Israel conscientemente ha desconectado, que son Cisjordania y Gaza. Gaza limítrofe con el mar, Cisjordania limítrofe con el río Jordán. Con lo cual, más allá de las interpretaciones que haga Israel, que además es un Estado que está en la Corte Internacional de Justicia acusado de genocidio, que decir, vamos a tener cuidado, pero vamos a interpretar y vamos a lanzar lo que significa cada cosa, no en las interpretaciones de uno o de otro. Bueno, Juan Caldes, representante de la Asociación Judía Europea en España. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estamos? Bueno, primera pregunta, ¿qué significa desde el río hasta el mar? Pues es bastante sencillo. Desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo solo habrá una solución posible, de una solución de dos estados, que es un estado palestino. En otras palabras, es una llamada abierta a un genocidio, tan sencillo como eso. ¿Cómo habéis recibido la comunidad judía estas declaraciones absolutamente lamentables, intolerables, inaceptables, bochornosas por boca de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz? Pues por una parte doloridos por ver cómo una persona del gobierno de la Nación de España y sobre todo ostentando el cargo de vicepresidenta con la bandera de España y la bandera de la Unión Europea, que la Unión Europea debería, en teoría, de defender una serie de valores que parece que se han olvidado de defender, pronuncia una proclama antisemita de tal calibre, pero al mismo tiempo no nos sorprende en absoluto, porque al final estamos ante uno de los partidos, como el Partido Sumar, Izquierda Unida y compañía,
son de los partidos más radicales y antisemitas, lo hemos visto aquí en las votaciones que se han producido en los últimos 5 años que ha habido en el Parlamento Europeo, que los han situado el European Coalition for Israel en su votación como los partidos más antisemitas en todas las votaciones que ha habido. Entonces no nos ha sorprendido, pero al mismo tiempo no deja de ser algo muy, muy serio, a lo que creo que se le tendría que dar muchísimo más bombo, porque estamos hablando de que una vicepresidenta de uno de los gobiernos más importantes de la Unión Europea, como es la cuarta economía española, está hablando abiertamente de una limpieza étnica y de un genocidio contra un pueblo en su tierra ancestral, que es Judea y Samaria. Porque si esto hubiese sido a la inversa, y lo hubiera dicho, que ha pasado en algunos casos, varios ministros de extrema derecha israelí, pues evidentemente que sería condenable. Pero en el caso de una ministra, de una vicepresidenta como es la vicepresidenta Yolanda Díaz, creo que se le tendría que dar muchísimo más humo de lo que se está dando, porque estamos hablando de una llamada abierta y estamos normalizando, que para mí eso es lo peor en la política y en el contexto político actual. Estamos normalizando algo que no es normal, como decía Hannah Arendt, que es en este caso hablar de un genocidio, que es imponer una solución de un Estado y acabar con otro Estado que lleva establecido durante más de 76 años y que ha ofrecido más de 8 acuerdos de paz a las autoridades palestinas, y todas han sido rechazadas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque al final ellos no crean una solución de los Estados. Nunca han creído en ella, ni la autoridad palestina liderada por Fatah, que hasta hace muy poco era una organización terrorista, ni Hamas, que abiertamente tiene en su charter desde el año 87, en varios artículos que podría recitar, que allá donde veas a un judío tienes que aniquilarlo. Entonces, en otras palabras, puede estar muy orgulloso el gobierno de la nación, que ha recibido las felicitaciones de los hutis, de Hamas, de los propios talibanes, y cuando uno tiene estos socios de gobierno tan radicales y tenemos desde un punto de vista internacional que organizaciones terroristas, yihadistas de este calibre nos están felicitando, yo creo que si uno tiene un poco de claridad moral y algo de valores, se lo haría mirar. ¿Es sostenible la posición de Yolanda Díaz en el gobierno? Hay, por decir así, ¿hay otro gobierno en Europa que refleje el antisemitismo que refleja hoy en día el gobierno español, o al menos parte del gobierno español? Sí, lo tenemos en el caso de Irlanda. A ver, para aquellos que no sepan, Irlanda desde el año 80, que fue el primer país de la Unión Europea en reconocer abiertamente al Estado palestino, bueno, un Estado ficticio, que podríamos entrar en eso después, pero a partir de ahí Irlanda siempre ha sido históricamente, por la causa de cómo ellos conciben, que me hace mucha gracia, el colonialismo y demás, siempre han estado ahí. Noruega es otro socio histórico, por eso, entre otras razones, se asentaron los acuerdos de Oslo en Oslo. Pero bueno, en el caso de España estamos hablando ahora probablemente de el gobierno más radical y antisemita de toda la Unión Europea junto a Irlanda. Creo que unirse a ese club tan selecto no le hace ningún bien a un país como España, más que nada por la relación que ha tenido nuestro país con la comunidad judía, porque nosotros, como escribimos en nuestro comunicado que lanzamos, esta llamada de Yolanda Díaz, para aquellos que somos judíos y tenemos un poco de memoria, nos recuerda a ciertos tiempos oscuros del pasado que ya hemos vivido, porque al final lo más peligroso de todo, querido Manuel, es que cuando estamos viendo que se normalizan ciertos discursos, y sobre todo por parte de las instituciones, que deberían en teoría ser el mayor garante de la protección del ciudadano y del individuo, y concedimos que proclamas antisemitas de este calibre lleguen a que tengamos a periodistas como la que has numerado de Radio Televisión Española, que trabajan directamente para este gobierno social comunista, tan abiertamente esté normalizando ese discurso, pues es preocupante, es seriamente preocupante, y creo que nos deberíamos dar cuenta de que a nivel de sociedad civil o nos despertamos pronto o será demasiado tarde, porque yo siempre digo lo mismo. Israel es ese bastión de libertad y de democracia en una zona que muchos que no habrán estado no conciben, porque yo al haber vivido puedo decirte que Israel es un país en donde puedes encontrarte que el 20% de la población es árabe israelí, donde tienes 2 partidos en la Knesset que son árabes israelíes, donde puedes encontrarte que hay jueces sentándose en el Tribunal Supremo sin ningún problema, donde puedes encontrarte en el ejército a drusos, a cristianos, a árabes israelíes, a judíos ultraortodoxos de derechas, de izquierdas, sin ningún problema, todos conviviendo en un país de 10 millones de personas. Eso es algo maravilloso que se debería celebrar. Eso no se encuentra en ningún otro país.
de Oriente Medio, donde los derechos más esenciales no están protegidos. Que se lo digan sino a estos colectivos como el colectivo feminista y al colectivo LGTBI, que si se fuesen a Gaza, a la actual Gaza gobernada por Hamas, dime tú qué derechos tendrían, donde los homosexuales los tiran directamente desde arriba de los edificios y luego los llevan parading en los coches por todo el Golfo de Gaza. Entonces, me hace muchísima gracia y al mismo tiempo es una hipocresía de tal calibre ver que hay ciertos colectivos que dicen que pelean por los derechos más esenciales y que son los más progresistas, y al mismo tiempo nos encontramos que se están alienando con aquellos que son los siguientes, porque siempre decimos lo mismo desde la comunidad judía. Nosotros vamos primero porque ese es el objetivo primero. Los hutis mismos lo tienen en su bandera. Muerte a Israel, muerte a los judíos, muerte a América. El pequeño y el gran Satán, como habla la República Islámica de Irán. A partir de ahí, la gente tiene que abrir los ojos. Después de nosotros, viene Occidente, viene Europa, viene Estados Unidos, viene Canadá, viene el resto del mundo libre. Entonces, o la gente despierta realmente del problema que estamos librando en esta batalla de civilizaciones, como decía Huntington, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, de las fuerzas de la civilización occidental judío-cristiana, o de volver a los tiempos más medievales y más primitivos con el Islam radical, pues será demasiado tarde. Juan Caldes, embajador y representante de la Asociación Judía Europea en España, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Señores, ¿qué os parece el comentario? O sea, simplemente pequeño comentario antes de irnos a publicidad sobre la explicación de Yolanda Díaz y de su vocera, Inchaurrondo. A ver, yo creo que aquí cometemos un error cuando hablamos de... Es que los socios del gobierno, ¿qué diferencia tiene hoy en día Podemos y el Partido Socialista? Por eso, luego vamos a hablar de las europeas. Sí. Y ahí vamos a ver cómo Sánchez va a conseguir, que esta es la estrategia que está adoptando, esa podemización. Que aquí decían, no, es que el PSOE no puede podemizarse porque su electorado no lo va a tolerar. Y entonces resulta que es que no se ha podemizado, sino que los ha pasado y su electorado lo ha tolerado. Entonces dices, toda esta banda, cuando decimos, es que esto, fíjate, los socios del gobierno. No, que es el gobierno. O sea, dejémonos aquí, estamos todavía con la mentalidad de el PSOE, esto no. Y fíjate, estos de Podemos, Sumar, o como se llamen, porque cada día cambian de nombre, pero son lo mismo esencialmente, son los radicales. No, el radical es el presidente del gobierno y es el Partido Socialista Obrero Español. Pues simplemente como me lo has dejado ahí preparado para chutar, hacemos una pequeñísima pausa y regresamos para analizar en profundidad el tema de las europeas. Bueno, señores, estamos de vuelta y estamos comentando europeas. Comienzan las elecciones europeas y atención, que las encuestas preliminares le daban al Partido Popular un resultado bastante positivo. Las últimas encuestas ya no son tan positivas. Se siguen dando la victoria al Partido Popular. Estoy hablando de encuestas serias, no del CIS de Tezanos. No la contamos que le da la victoria al PSOE directamente, que le saca 5 puntos. Pero desde luego... Creo que se la da en las próximas elecciones de Estados Unidos, se le da la victoria al PSOE. Sí. Pero la cuestión es que está bastante apretado, al menos más apretado de lo que se esperaba inicialmente. Jano, Javier y Carlos. Sí, un poco lo que comentamos antes de la publicidad, ¿no? Que el Partido Socialista, ese ejercicio de podemización, que decían que jamás, nunca, cómo iba a hacer eso, porque entonces el electorado lo iba a abandonar. Sánchez poco a poco ha ido haciendo de todo, ha visto que tragan y está consiguiendo un objetivo que es unificar de nuevo la izquierda. Porque claro, nosotros decimos en la derecha, centro-derecha, como lo queramos llamar, me da igual. La oposición, tienes PP, Vox. Divididos. Y antes tenías eso lo mismo en la izquierda. Tenías PSOE, tenías Podemos, luego desaparece Podemos, meten a Sumar, se dan cuenta que Yolanda, pues en fin, da para lo que da. Entonces ya cada vez tiene un porcentaje de voto menor. Y poco a poco hay que también incluir ahí a los nacionalistas. O sea, yo pregunto, en unas hipotéticas elecciones generales, el votante del BNG en Galicia, el votante de Bildu en el País Vasco, el votante de Esquerra Republicana en Cataluña, me estás diciendo que no van a, como ya ha pasado en estas, por cierto, en las catalanas, estas últimas, Claro. O sea, la base de votos que ha tenido Esquerra con el Partido Socialista es brutal. Y dices, ¿no van a votar a Pedro Sánchez, que es el referente que lucha contra la extrema ultra turbo derecha? Evidentemente sí. Entonces vas a tener un problema mucho más gordo de lo que tú crees, porque vas a tener a Sánchez aglutinando el voto de la izquierda, de la extrema izquierda y de todos los nacionalistas. Y al otro lado, dos partidos divididos. Y así la suma no da. Y en estas europeas lo vamos a ver. Decían, no, el PP va a obtener una victoria contundente, incluso hablan de 8 puntos de diferencia. Yo, ojalá me equivoque, pero auguro un buen resultado para el Partido Socialista y el PP a lo mejor le sacará 3 diputados más, pero poco más. Javier. Sí, a ver, más allá de lo que dice Jano, con lo que estoy plenamente de acuerdo, yo creo que el PP, además, al que le deseo también un magnífico resultado, tiene otro problema en Europa, y es que el PP, el señor González Pons, entre otros,
han dicho que quieren reeditar la coalición en el Parlamento Europeo con el Partido Socialista y los liberales. Entonces, y los verdes. Atención, pregunta. ¿Cómo vamos a contar con la Unión Europea, cuyo ejecutivo de la señora von der Leyen, la del Pony, depende de una coalición con el Partido Socialista? Es decir, la idea es volver a formar una coalición en Europa con el Partido Socialista Europeo para que esa coalición alumbre un gobierno europeo, una Comisión Europea, que es la que tiene que ponerle coto al único presidente europeo que es del Partido Socialista, que además es presidente de la Internacional Socialista, en Román Paladino, que es quien va a negociar esa Comisión Europea. Con lo cual yo, más allá de esos trasvases de votos entre todo lo que es ese Frente Popular que ha conformado Sánchez, con el que estoy completamente de acuerdo, que decía Jano, yo creo que el PP tiene un problema serio de estrategia a nivel europeo. Es decir, oiga, señores, vayamos hacia otra vía, ¿no? La vía que, por cierto, en Europa se llama la vía española, pero que no defienden los españoles dentro del PP europeo, sino que defiende Forza Italia de entendimiento con los partidos a la derecha del PP europeo. ¿Cuál es esa vía, Javier? La vía es tratar de distinguir entre churras y merinas dentro de lo que está a la derecha del Partido Popular Europeo, porque todos coincidiremos que ahí te puedes encontrar cosas como, bueno, dejémoslo hay de todo. un poco más estrambóticas, vamos a decirlo así. Pero también está Meloni, por ejemplo. Pero también está Giorgia Meloni, también está partidos como Vox, también está partidos como Chega. Es decir, hay partidos centroeuropeos interesantes, serios, de gobierno, que han demostrado que no son la vuelta del Tercer Reich, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí tenemos dos vías. El entendimiento hacia esos partidos por parte del Partido Popular Europeo, que es el partido más grande dentro del Parlamento Europeo, o volver a reeditar la coalición que viene, por cierto, hablando de Renovación Democrática, que es una coalición que tiene es longevísima en el Parlamento Europeo, con los socialistas, los verdes y los liberales. O sea, lo que pasa es que ahí, o sea, yo intentaría diferenciar lo que es el Partido Popular español, que es el PP, del Partido Popular europeo. Sí, que también es muy amplio. Que es un amasijo tremendo. Lo digo porque, claro, aquí vamos a votar y dices, votamos en unas europeas, ¿cierto? Votamos al final por un partido que va a estar dentro de otro gran grupo de partidos que es cada uno, el Partido Socialista por un lado, los conservadores por otro, reformistas, los populares, pero en el fondo tú votas al de tu país. Es decir, aquí la gente a quien va a poder votar va a ser al Partido Popular español. El Partido Popular europeo, por diferenciarlo, tiene un cacao mental que esto no es normal. Por no decir, tiene un cacao de lobby y de business muy extraño, porque es que von der Leyen le está pidiendo apoyo a todos a la vez. A todos a la vez. O sea, que von der Leyen es para echarle de comer aparte. Le falta pedírselo a Alianza en Alemania. O sea, es una cosa absolutamente enloquecida, porque es una persona, y lo decías, efectivamente, yo creo que la retrata perfectamente la famosa anécdota del pony. O sea, le importó un soberano comino qué ocurría con los ganaderos hasta que va un lobo y se come a su pony. Mire, es que no voy a hacer comentarios sobre el... Mire, bueno, lo dejo casi ahí, porque si no acabamos con el pony y a saber en qué barbacoa acaba. Pero son unos planteamientos que dices, de verdad, por amor de Dios. El Partido Popular Europeo ha respaldado determinados planteamientos absolutamente nocivos para el desarrollo económico, del sector primario, agricultura, etcétera, por supuestísimo. ¿Respalda la Agenda 2030 el Partido Popular Europeo? Sí. ¿Los postulados que ha tomado y las votaciones que ha tomado el Partido Popular Español han ido a favor de esa Agenda 2030? Eso no es verdad. Ha estado respaldando a los agricultores y a los ganaderos. Pero esas son las reglas del juego en Europa. O sea, es que si nosotros tenemos un panorama político enfermo en España, que la gente mire en Europa. Porque es que es demencial. Es demencial. Y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, si en estos momentos se pudiesen coger las distintas cápsulas dentro de las cuales los grupos parlamentarios europeos, dentro de los cuales hay unos partidos y otros, y se pudiese coger lo mejor, es decir, poco menos que una libertad de listas para conformar un grupo, saldría un grupo bueno. El problema es que todos tienen algo bueno, todos tienen algo malo, menos uno. Los de la izquierda tienen todo malo, literalmente todo malo. Es así. Entonces, a ver, es verdad que yo en las elecciones europeas le diría a la gente que vote la lista que puede votar, que es la de su país, porque como vayas a intentar votar la de von der Leyen y no sé cuántos, es que acabas saliendo corriendo, imposible. Acabas en Marte y sin maletas, porque es que es para no votar a nadie. Ahora, ahí hay determinadas cosas que ya veremos. Yo sí que estoy de acuerdo en que el Partido Popular puede estar confiándose con un Partido Socialista que ha encontrado la pócima absoluta del triunfo en lo que está haciendo Pedro Sánchez. La estrategia de Pedro Sánchez es muy fácil de definir. Él genera un clima de crispación absoluto,
él lanza determinados mensajes totalmente nocivos, que si los jueces están en lawfare, que si los periodistas que hacemos periodismo, que a mí me hace mucha gracia esto de, no, la prensa libre, que hay otra que se le puede llamar prensa y no es libre. En mi pueblo le llamamos esclavos, sumisos, pelotas, no sé, es que no sé muy bien cómo llamarlos. No. Sí. Pero periodistas no, o sea, alguien que firma un manifiesto en defensa de la eliminación de la libertad de expresión de tus compañeros, pero ¿tú qué eres? O sea, pregúntatelo, mírate al espejo y ¿tú qué eres? Por cierto, solamente si me dejas una pequeña acotación, Dios bendito, o sea, mar Mediterráneo, río Jordán, ¿vale? O sea, la frase de Yolanda Díaz era Palestina, triunfará o Palestina libre desde el mar hasta el río. No, sí, está clarísimo. Pero entonces, ¿cómo va a quedar ahí alguien? Nadie. Al otro lado del río Jordán, simplemente para que la gente se haga una idea, existe una cosa que se llama Jordania. A ver si alguien se imagina por qué, pero bueno. Que no son muy amigos de los palestinos. No, me da que no, me da que no. Nadie es muy amigo de los A palestinos, pesar de tener curiosamente. una reina palestina. Sí, Pero que lo que quiero decir es que al final, vamos a ver, evidentemente Pedro Sánchez está sacando un rédito absoluto y está rentabilizando esa crispación. Y lo que dice Jano es verdad. Esa crispación está llevando a una capa de votantes absolutamente radicales, y a esos radicales, cuando tú les generas más radicalismo y les generas lo que quieren, ese caldo de cultivo de odio, no te responden retirándote el voto, te responden blindándose en el voto a ti. Totalmente. Y eso es lo que ha descubierto Pedro Sánchez, de ahí la carta del hombre enamorado, de ahí los ataques a la prensa y a los tribunales, de ahí la defensa... Lo de Milei. Exacto, lo de Milei, es decir, él está fabricando un clima de odio que le renta políticamente de una forma absolutamente descarada. Eso ya lo descubrió también cuando reconquistó el Partido Socialista, ¿eh? Sí, sí. Tiene que olvidar que dijo, a ver, Importante eso. yo me voy con los militantes que son los más fanáticos, y acuérdate que algunos rompían el carné del partido porque lo habían echado a Pedro Sánchez, y él, como digo, ha visto que todo lo que hace, muchos dicen, ay, uy, qué mal, pero luego vamos a votar, venga, el ejemplo que esta semana Felipe González. Ay, fíjate, Felipe González, lo que ha dicho en El Hormiguero. Alguien me tendrá que explicar, no sé de qué es ejemplo Felipe González, el tío que acabó en el año 85 con esa reforma de la independencia judicial, por ejemplo, terrorismo de Estado, en fin, corruptelas a más no poder y otras tantas cosas. Pero el ejemplo perfecto es él. ¿Y usted a quién votó en las pasadas elecciones? No, yo al PSOE. Alfonso Guerra. ¿Y usted a quién votó? No, yo al PSOE. Tejano, hay otro Y dices, ejemplo. ¿estos tíos? Hay otro ejemplo clarísimo que es Emiliano García Paje. Por ejemplo. Claro, Emiliano García Paje en el año 16 es verdad que es el que mueve la revuelta para intentar quitar a Pedro Sánchez. Que por cierto, esa revuelta no la movió un tal José Luis Rodríguez Zapatero, no, la mueve Emiliano García Paje. En aquel momento les debió parecer demasiado pronto como para pasar un blanqueamiento absoluto de un Bildu con 96 etarras metidos en listas, les debió parecer, debía quedar algún tipo de neurona sana, debía quedar por ahí. ¿Qué ha hecho Emiliano García Paje en estos momentos? Sí, mucho discurso, pero ¿qué hizo? Apoyar a Sánchez. Apoyar a Sánchez. Pero- Acomodarse. Totalmente. Sí, hizo el discursito este, Porque que se luego... dio cuenta de que las bases respaldaban eso. Sí, las bases respaldan eso, y que al final en el juego este, que es el mercado electoral, que es lo que es una democracia a fin de cuentas, te das cuenta que tus clientes te lo siguen comprando, con reticencias, lo que tú quieras, pero te lo compran. Entonces yo creo, y hablando un poco también de estas elecciones europeas, lo que comentabais, ¿no? Del Partido Popular Europeo, es verdad que es una amalgama que es también muy compleja de explicar, pero yo creo que aquí la gente no vota pensando en qué bloque va a estar el partido al que voy a votar, sino lo haces en clave interna. O sea, yo no conozco a nadie, yo sí que voy a votar por el bloque a que cada uno representa, pero yo comprendo que la mayoría vota pensando en esto es como un plebiscito sobre Sánchez. Y en ese plebiscito, Sánchez, con esa estrategia que ha adoptado, nos guste o no nos guste, va a obtener un buen resultado. Entonces ahora la pregunta es, si sabemos lo que es el sanchismo, lo que es el Partido Socialista, ¿qué hace la oposición? Porque esto también es uno de los grandes problemas. Claro. Y es uno de los puntos fuertes de Sánchez, Es la el oposición que problema. tenemos en España. Claro. Entonces dice, oye, pues yo voy con todos estos juntos, mientras estos insultan, tú derechita Claro. cobarde, no, pues tú franquista, no, pues tú no sé qué, bueno, bien, lo que tú quieras, pero este tío va paso a paso consiguiendo el objetivo. Yo creo que en septiembre estamos votando elecciones generales y Puede ser, ¿eh? ahí está. Esto es importante. Te doy paso, Javier, y luego retomamos el tema de las elecciones. ¿Qué puede pasar después de las europeas? Porque hay dos incógnitas importantes. La primera y más importante, Cataluña. Cataluña va a ser inmediato. El día 10 de junio se constituye la mesa del Parlamento catalán. Sí, sí. Esto va a ir muy rápido. El gobierno vasco no está cerrado tampoco. El Manuel. gobierno vasco es la segunda me y da la que- tercera son las generales, Javier. A mí me da que van en pack, ¿eh? Yo creo que Bildu y Esquerra se llevan muy bien, que Junts y el PNV han adoptado una estrategia conjunta. A mí no me extrañaría que se negocien en pack. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que ese panorama sombrío que pinta Jano de acuerdo del Partido Socialista con los nacionalistas, los comunistas, en fin, toda esta ralea, es cierto, pero tiene una solución, y es que ya hay mayoría social alternativa, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay dos familias en la derecha, o desde el centro a la derecha, como queramos decirlo. Yo lo entiendo, lo respeto, cada uno tiene sus preferencias, fenomenal, pero tienen un deber histórico de entenderse. Exacto. Y es algo
inexcusable. Entonces, queridos amigos, abran el Excel y sumen los votos de las últimas elecciones generales. Ya hay mayoría social alternativa. Ya hay un número de gente mayor que los que apoyaron las mayorías absolutas de Rajoy, los que apoyaron las mayorías absolutas de Aznar, que ya están por la alternativa. Ni te cuento si sumas a los UPN y compañía. Entonces, aquí la gran pregunta, como bien dice Jano, es, bueno, y ante todo esto, ¿qué va a hacer la oposición? ¿No? Oiga, a mí me ha quedado muy claro que tienen cuestiones fundamentales de diferencia. Oiga, es que por eso son dos partidos diferentes, oh sorpresa, pero tendrán que adoptar algún tipo de alternativa, de proyecto, de coordinación para acabar con esto, ¿no? Luego ya dirimirán sus diferencias en otro estadio, ¿no? Pero lo primero es acabar con esta gente y ya tienen el material, el combustible, los votos para hacerlo. Tienen diferencias, porque son dos partidos diferentes, claro, pero también tienen muchas similitudes y comparten valores y principios básicos. Es más, que comparten gobiernos en comunidades autónomas y ayuntamientos. Y, por cierto, no va nada mal, ¿eh? No va nada mal. Los gobiernos en los que se están constituyendo, Partido Popular y Vox, oye, cada uno en sus competencias, se llevan razonablemente bien, los gobiernos avanzan en la línea correcta de contención de impuestos, incluso rebajas fiscales, apertura a nuevos negocios, es decir, políticas bastante razonables, Carlos. Mira, además yo creo que los dos partidos que están en estos momentos en el bloque constitucionalista tienen una ventaja clarísima, y es que con el cartel que le ha hecho a la izquierda, de que son lo mismo, de que todos son fascistas, no se va a reactivar ni un solo voto más por el hecho de que acudan en una alianza, ni uno solo más, porque todos los votantes radicales de izquierdas ya se han creído la monserga de Pedro Sánchez. Entonces, si ya se han creído la monserga de que todas las personas que nos levantamos por la mañana, te afeitas, te lavas los dientes, te duchas, eres fascista, ya ni te cuento cómo te peines, ya entonces ya eres, vamos, la nueva generación, el hijo secreto de Mussolini, algo así. Bien, vamos a ver, si ya te han desacreditado de esa manera, no va a haber ninguna reactivación de voto por el hecho de que vuelvas tú o seas tú el que diga sí, efectivamente, vamos a pactar en determinados sitios y donde yo sé que no llego, voy a dejar de presentar mi candidatura para que mis votos sumen a la otra candidatura. Es más, lo lógico sería que ahí hubiera un acuerdo y hubiera una honestidad y una defensa de patriotismo con España, en la cual directamente el partido que decide dar un paso atrás hiciera campaña por el otro partido. Porque evidentemente después de los insultos que estamos escuchando, y yo ahí quiero dejar una nota, los insultos en estos momentos, en el pasado, fueron más del PP hacia Vox, pero en estos momentos los insultos son mucho más de Vox hacia el PP. Esos insultos no es que no ayuden, es que incluso si tú das un paso atrás y te retiras, tu gente no lo va a entender. Claro. Por lo tanto, debería haber un discurso activo en el cual tú en tal pueblo dijeras, miren señores, esto que vamos a hacer es por España. Lo entendemos todos, ¿verdad? Tenemos cosas que nos diferencian, pero tenemos muchísimas cosas que nos unen. La principal, la defensa de una España constitucional, de derechos y libertades basada en los principios de la transición. Lo hemos entendido todos. Así que en este pueblo, yo, candidato de tal partido, pido el voto para el otro. Y se acabó la historia. No va a haber reactivación de voto en la izquierda porque tienen, tú lo has dicho, Manuel, pero si tienen los gobiernos compartidos en un montón de sitios, pero si el cartel ya está hecho. Y sin embargo, de cara a tu votante, el mensaje de proyecto de España, de posibilidades de llegar a la gobernabilidad, generaría tal ánimo en la gente que simplemente la euforia de saber que efectivamente vuelves a tener posibilidades de ganar, te traería mucho más voto. Y sobre todo es que deja ya de insultar en cruzado, de verdad, por amor de Dios. Es que esto es muy importante porque si hay algo, o sea, aparte de los valores y principios comunes que puedan compartir ambos partidos, hay algo que desde luego sí comparten, sin ningún género de dudas, que es la oposición a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el gran adversario a batir. Pedro Sánchez es el gran enemigo de este país. Pedro Sánchez ha demostrado que está dispuesto a todo y más con tal de mantenerse el poder a toda costa. Pero eso va a traer consecuencias. Estamos viendo vulneración de derechos y libertades. Estamos viendo vulneración y violación del marco constitucional. Estamos viendo debilidad del Estado de Derecho, del imperio de la ley, de la igualdad de todos los españoles. Oiga, que Pedro Sánchez está montando la mundial, porque claro, dicen algunos, bueno, esto es estrategia política. Una estrategia política que, cuidado, puede tener consecuencias y va a tener consecuencias. ¿Cómo que puede? Las está teniendo. La famosa carta a la ciudadanía, donde monta todo el pifoste para decir que esto es todo un complot contra su persona por parte del fascismo imperante, se va a materializar en proyectos de ley concretos contra la prensa, contra los periodistas y contra los jueces. Claro que va a tener consecuencias, sí, Jano. Desde luego que sí. Yo estoy de acuerdo que si estamos en una situación excepcional, en el sentido negativo, también se necesitan acuerdos excepcionales para hacer frente a esa situación. Ahora, yo aún así, yo comprendo que, bueno, también sería un poco ventajista o
quizás sería trampa hacer la suma de PP-Vox, si fuesen juntos o hiciesen una coalición, irían todos esos votos el 100%. Yo creo que no. Yo creo que mucha gente dejaría quizá de votar en una coalición. Pero yo es que no creo que tuviesen que hacer ninguna coalición, sino simplemente bastaría con que primero el Partido Popular no dijese, como María Guardiola, porque es que también el Partido Popular se tendrá... Vamos a ver, Lo de el PP Guardiola que es Ayuso, Juanma Moreno. Claro. Porque claro, a mí me dicen, no, PP Nacional. Y por un lado veo a Isabel Díaz Ayuso o a Cayetana Álvarez de Toledo, y luego me sale Juanma Moreno. Ojo con el Palestina tema de y Juanma Palestina. Moreno. Claro, entonces dices, María Guardiola. Y dices, a ver, ¿ustedes qué son? Porque yo puedo comprender que haya diferentes sensibilidades que dicen los horteras en los partidos políticos, ¿no? Uno más tal, otro más. Pero, vale, ¿usted qué defiende? Es el primer punto, claro, es un partido popular que tendrá que aclararse. Es decir, ¿usted en qué cree realmente? Porque hoy te está convocando una manifestación por la igualdad de los ciudadanos frente a la ley y luego te está a favor de la ley integral de violencia de género, que rompe ese principio. Entonces, aclárese usted. Y luego es cierto que Vox, en estas últimas semanas, es continuamente la derechita, tal, no sé qué, no sé cuántos. Digo, vale, a mí, como digo, me parece muy bien que cada uno tenga sus diferentes puntos de vista. Pero es cierto que esa división y estar continuamente alimentándola, a Sánchez le viene fenomenal. Está fenomenal. encantado de la vida teniendo la posición que tiene. Dice unos que no saben ni por dónde van y los otros que es su única campaña, porque yo recuerdo, Vox en su origen, ellos nacen, que no tienen que olvidarlo, por la pasividad de Mariano Rajoy. ¿Si no, de qué? Es una extinción si del no, Partido Popular. Nacen como un movimiento patriótico. Total. Sí, pero que cuando ellos dan el boom, Carlos, es cuando pasa lo de Cataluña. No, que sí, que Entonces sí. dices, tú no olvides de dónde naces, no olvides también la mayoría de votantes. Es que yo me pongo de ejemplo. Yo voté a Mariano Rajoy cuando ganó esa mayoría absoluta aplastante que obtuvo, que tenía también una mayoría absoluta en muchísimas comunidades autónomas, la gran oportunidad perdida. No he vuelto a votar al Partido Popular. Pero claro, Vox nació por dos grandes motivos. Uno, la defensa de las víctimas del terrorismo y el segundo, la defensa de la presencia del Estado en cada rincón de España por Cataluña. de manera que dicen, es que esto es contundente, hombre, contundente. También es que hemos llegado a un punto que si tú defiendes la unidad nacional y además la defiendes diciendo, oye, vamos a aplicar el artículo 155 sine die, por ponerte un ejemplo, cuando ocurrió en el año 2017. No, es que esto es demasiado radical. ¿Pero cómo va a ser radical la defensa de la unidad nacional? O sea, ¿cómo va a ser radical eso? Y en Argentina ha ocurrido, ¿eh? O sea, en Argentina Milei no era un candidato querido por todo el resto. Oye, Claro. en Argentina se dieron cuenta que efectivamente a lo que se enfrentaban era una dictadura y decidieron unir fuerzas en la segunda vuelta. Y además también hay que tener en cuenta Milei, que mucha gente dice, no, pero es que Milei en cuanto ha sido presidente, ha dicho, bueno, los de Juntos por el Cambio, que puede ser como el PP argentino, para que nos entendamos, ha tejido alianzas con ellos. O sea, al final aquí es, oye, tenemos diferencias, fenomenal, pero lo que tenemos delante es que es muchísimo peor. Hay una frase, lo comentamos la semana pasada, que a mí me pareció paradigmática. A Javier Milei, en esa presentación del libro en Deusto, se le preguntó, Juan Ramón Rayo le preguntó explícitamente por esas diferencias, porque claro, él asistió, vino aquí a España a asistir a un acto de Vox en Vista Alegre, y es evidente que el programa político y económico de Milei poco nada tiene que ver con el programa político económico de Vox, al menos en materia de liberalismo económico, etcétera. Y hay claras diferencias. Pero preguntando sobre esto, el propio Milei respondió, mira, el poder, y esto es cierto, a diferencia de la economía, el poder es un juego de suma cero. El que tiene el poder, si alguien tiene el poder, no lo tiene el otro. Claro. Entonces, aquí hay muchas cosas que nos unen y el enemigo común es el socialismo. Pero es más claro no puede ser. Javier, Aparte, 30 segundos. Muchas veces creemos que esta estrategia de Pedro Sánchez es nueva y lo que ha hecho es copiar lo que hicieron los anteriores. Y os digo, ¿quién alentó la división de Podemos respecto al Partido Socialista? El señor Mariano Rajoy. Sí. El señor Mariano Rajoy, ¿quién hizo, o sea, por dónde hizo la tournée Pablo Iglesias para presentar este proyecto? Por los medios afines al Partido Popular. Oiga, ¿y los que seguimos más de cerca la política de la Comunidad de Madrid y UPyD? ¿De dónde salió UPyD? Pues hombre, pues es que, nos están haciendo lo mismo que se hizo antes desde la derecha. Es una estrategia, perdona Manu, Sí, perdón. que esta estrategia no solo a nivel nacional, Claro. es lo que hizo Mitterrand con el Frente Nacional en su momento en Francia, que estaban los periodistas diciendo, pero ¿cómo le dais voz a esto? Decían, Claro. no, porque así nos aseguramos estar en el poder, y efectivamente durante muchísimos años. Es la típica estrategia de divide y vencerás. Efectivamente. Por eso que es lo que eligieron funciona. a Yolanda Díaz, porque como Podemos sí que les dividía, cogieron a una persona Dijeron que esta. sabían que iba a fracasar. La más débil. Es verdad, para más que se débil, cargara esa Totalmente. división. Sí, 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 Bueno, sí. hacemos una pequeñísima pausa y regresamos con más temas y con nuevos invitados. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la trinchera para abordar otro de los temas clave de la semana que van a tomar todavía mayor presencia a lo largo de la semana que viene. Y es que finalmente todo apunta, bueno, no hay ningún género de dudas, que va a salir adelante la ley de amnistía. Una ley
que precisamente es uno de los motivos por los cuales el Partido Popular ha convocado hoy a las 12 de la mañana en la Puerta de Alcalá una concentración para rechazar la ley de amnistía como uno de los de las grandes amenazas al Estado de Derecho, a la democracia y al marco constitucional. Una ley de amnistía que está diseñada específicamente para perdonarle todos los pecados, todos los delitos a una serie muy particular de personas, los golpistas catalanes, que, bueno, pues algunos de ellos condenados, otros prófugos de la justicia. ¿Y por qué? ¿Para reconciliarse con el separatismo catalán? ¿Para mejorar la convivencia? No. Por 7 votos. Eso es lo que explica la ley de amnistía. Los 7 votos que necesita Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Y sobre esta ley contamos con un invitado muy especial, Luis Sanz Acosta, que es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, miembro de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial y de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, señor Sanz? ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Bueno, un auténtico placer contar con usted. La ley de amnistía. La primera pregunta, ¿es legal, es constitucional la ley de amnistía? La ley de amnistía no es constitucional, y no es constitucional por muchos motivos. En primer lugar, porque no aparece en la Constitución de 1978. Sí aparecía, por ejemplo, en la de 1931. O sea, que una ley tan importante debe tener una previsión constitucional. Por otra parte, se intentó, en la vía de la ponencia constitucional, introducir por vía de 2 enmiendas la Constitución y fueron rechazadas. Hay muchos argumentos para entender que la amnistía no es constitucional. Y si no es constitucional, el Gobierno, sin embargo, está dispuesto a aprobarla. Entiendo que habrá recurso correspondiente ante el Tribunal Constitucional. A pesar de que es claramente inconstitucional, el Tribunal competente en la materia la va a avalar. Todo apunta a que sí. Hay varias vías para atacar, digamos, la ley de amnistía. En primer lugar, un recurso de inconstitucionalidad que tendría que ser planteado, entiendo que por el Partido Popular, porque es el único grupo parlamentario que tiene los diputados oportunos. Y luego, desde el punto de vista judicial, hay 2 vías. La cuestión de inconstitucionalidad, que pueden plantear los jueces, que se susciten la constitucionalidad de una ley antes de aplicarla, se suspende su eficacia. Y luego, muy importante también, la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se considere que la ley, y aquí yo creo que hay base para entenderlo, no se acomoda a los principios del derecho comunitario. Ambas 2 leyes suspenden la eficacia de ambas 2 vías, la cuestión y la de constitucionalidad y la otra, suspenden la aplicación de las resoluciones en este punto. Esto es muy importante, señor Sanz. Entonces, por mucho que se apruebe ahora la ley de amnistía, que goce de luz verde por parte del Congreso, como va a haber, seguro, un recurso ante el Constitucional y muy posiblemente los jueces encargados de aplicar la amnistía, porque lógicamente los jueces tendrán que, en los casos que han juzgado, que hayan sido juzgados o que están por juzgar, son los competentes para aplicar o no esta ley de amnistía. Pero todo apunta a que van a presentar esas cuestiones prejudiciales ante las autoridades comunitarias. En ambos casos se suspende la aplicación. Es decir, que por mucho que se apruebe ahora, la amnistía no se va a aplicar en España hasta dentro de, ¿cuánto? ¿1 año? ¿2 años? La amnistía no se va a aplicar en España hasta dentro de 1 o 2 años. Es verdad que en la proposición de ley se ha hecho esfuerzos enormes por destacar que no se va a producir el efecto suspensivo, pero es que el efecto suspensivo es natural a las 2 instituciones que les estoy contando. Por tanto, evidentemente, las cuestiones no es que suspendan la ley, porque la ley es una ley aprobada por el Parlamento, será una ley aprobada por el Parlamento y es vigente. Es que no olvidemos que la amnistía no es automática. La amnistía debe provocar que el juez que lleve asuntos relacionados con los delitos amnistiados, ese juez decida si sobresee el procedimiento, porque entiende que no hay ninguna mácula de constitucionalidad o de adecuación al derecho comunitario, o si considera lo contrario, lo que se suspende es la aplicación en ese proceso concreto. Y por tanto ese proceso queda paralizado, claro. O sea que esto significa que por mucho que se empeñe Puigdemont, no va a poder pisar suelo español durante los próximos meses
a riesgo de que la amnistía no se le puede aplicar y por lo tanto podría ser detenido. ¿Esto es así? Si se suscitan las cuestiones por los tribunales, la cuestión de constitucionalidad o la cuestión de prejudicial, por cierto, las dos pueden ser sucesivamente aplicadas. En primero, probablemente la cuestión prejudicial y después la cuestión de constitucionalidad. Todas las decisiones quedan suspendidas, no solo respecto del fondo de la ley, sino también respecto de la aplicación de las medidas cautelares, órdenes de búsqueda de detención, etcétera, etcétera. Quedan absolutamente suspendidas. Carlos. Claro, con lo cual, magistrado, sobreentiendo que entonces sí podría venir, porque si decae la orden de detención, este señor sí se podría presentar aquí, Carles Puigdemont. No es que no decae, es que se mantienen las medidas cautelares sí acordadas, se mantienen todas las medidas. O sea, ni se puede resolver el asunto en el fondo y, por otra parte, se mantienen todas las medidas cautelares. Por tanto, yo entiendo que sigue todo tal y como estaba un día antes de la aprobación de la ley. Le preguntaba a Manuel, que a mí es la parte que más me interesa. Yo la confianza en este Tribunal Constitucional, lo digo abiertamente, para mí es nula. O sea, o sea, es una sala que ha conseguido ya que se la denomine la sala 7-4. Yo creo que es lo peor que puedes decir de un organismo. Sé que no es orden jurisdiccional, pero parajudicial, porque lo ha convertido poco menos que en una sala de casación. A mí me parece inadmisible, del Tribunal Supremo, pero en estas estamos con este juego político. En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿qué cree usted que puede ocurrir? O sea, a mí la información que me llega, lo digo desde mi punto de vista, obviamente, es muy positiva, porque comparto 100% lo que acaba de decir. A mí me parece una aberración esta amnistía, la considero absolutamente inconstitucional. ¿El Tribunal de Justicia de la UE puede tumbar definitivamente esta norma? Sí lo puede hacer. Hay dos delitos concretos, malversación y terrorismo, por eso el empecinamiento con la instrucción del juez García Castellón. Dos delitos que tienen muy difícil encaje desde el punto de vista de la amnistía con el derecho comunitario. Y por supuesto que el Tribunal de Justicia puede adoptar esa decisión. También teóricamente, tengo que decirlo, el Tribunal Constitucional. Ya. Constitucional tiene que tomar la decisión y es una decisión trascendental que pesará sobre ese órgano y sobre cada uno de sus miembros, porque tiene una trascendencia enorme. Yo creo que los motivos de inconstitucionalidad respecto del principio de igualdad y respecto del principio, si quieres lo hablamos, de exclusividad judicial, pues ahí va a estar la clave de todas las defensas constitucionales. Esos principios yo creo que ceden claramente ante la ley de amnistía. Esto es simplemente recordar, porque además ha sido noticia en las últimas horas, la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial está haciendo una grandísima labor, porque entre otras cosas son los autores de esta guía que han difundido a nivel público y entre los jueces para facilitar una serie de formularios para elevar las cuestiones de inconstitucionalidad o las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de este modo paralizar la ley de amnistía. Señor Sanz, asalto al poder, al Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno dice que va a hacer algo. No sabemos el qué. Podemos ya está defendiendo abiertamente la modificación de las mayorías necesarias para renovar el Consejo. El Gobierno, de momento, ha paralizado esa opción, o no la contempla, pero contempla que algo va a hacer. Yo soy partidario de que finalmente va a acabar modificando las mayorías necesarias para renovar el Consejo. En todo caso, si finalmente se produce ese asalto, sea de una u otra forma, ¿cuáles pueden ser las consecuencias no solo para el Poder Judicial, sino para la democracia española? Me va a permitir que haga un inciso en relación con el primer inciso suyo de la pregunta, que es la guía. Nosotros somos una plataforma multidisciplinar, no solo hay jueces y magistrados, también catedráticos, hay abogados, y esa guía, lo único que perseguimos con ella es dar un instrumento. Luego pueden utilizar o no. Los jueces, ha sido muy polémica, no entiendo muy bien por qué, porque los jueces se han pronunciado y han elaborado guías y formularios sobre textos prelegislativos desde que yo llevo en la carrera, que llevo 35 años de nada, Por tanto, pero aquí, pues ha suscitado muchas cuestiones y simplemente dejarlo que eso es un instrumento tal. En cuanto al otro que... Si me permite un entrecomillado, ha generado mucha polémica porque la izquierda ha decidido que no se puede defender la Constitución y los principios de la Constitución. Esa es la polémica. Lo digo yo para no meterle a usted en un lío, porque es que es tan obvio. No, los argumentos, porque claro, los argumentos no son esos, los argumentos jurídicos es, hombre, ¿cómo hacen ustedes, cómo quieren condicionar a los jueces? No, nosotros no condicionamos a los jueces. El juez, en el ejercicio, aquí los jueces importantes son la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Nacional, aunque hay otros muchos jueces de Cataluña que tuvieron decisión aquí. Ellos van a obrar, como es lógico, como consideren oportuno en la aplicación del derecho. Ahora,
que puedan tener un instrumento a su alcance, que yo creo que además que es un instrumento útil. Bueno, es tan útil que si no fuera útil no hubiera sido criticado. Es que es muy útil porque precisamente... Esa es la prueba de que es útil. Esa es la prueba del algodón. Yo creo que está más dicho por catedráticos y por personas que entienden mucho de eso, es un estudio muy profundo y muy bueno. Si lo quieren utilizar bien y si no, pero ahí está, y nosotros lo hemos hecho y estamos muy orgullosos de haberlo hecho. En cuanto a la otra cuestión que me plantea, bueno, la plataforma cívica y también la Asociación Francisco de Vitoria es partidaria, como saben, de la elección por parte de los jueces de los 12 vocales judiciales. Esa es nuestra idea. Creo que eso es lo que quería el constituyente. Incluso quien planteó esta enmienda, la famosa enmienda Vandrés, en el año 1985, después publicó un artículo arrepintiéndose de lo que había hecho. Entonces, a lo que voy. Me preguntaba usted... si el gobierno, o si la mayoría parlamentaria decide rebajar las minorías, ¿qué ocurriría? Bueno, yo es que creo que eso, sinceramente, aunque se pueda hacer desde el punto de vista técnico, porque es una reforma de la ley orgánica judicial, pero eso es una aberración. Y la Unión Europea ya paró un primer intento hace tiempo y yo tengo dudas, debe ser que soy muy escéptico, pero tengo dudas de que se llegue a tanto, porque fíjese que eso sería convertir el Consejo General del Poder Judicial en una dependencia del Ministerio de Justicia. Y el Consejo General del Poder Judicial se instituyó en la Constitución precisamente para desapoderar al Poder Ejecutivo, en este caso el Poder Ejecutivo franquista, de las potestades de gobierno que tenían. Entonces, si al final se convierte en una vía, y además se hizo con unas mayorías reforzadas de 3/5, con unos sistemas que, bueno, pues de alguna manera intentaran conseguir pues un órgano independiente, un órgano constitucional que jugara un papel decisivo. Si ahora lo convertimos en una dirección general del Ministerio de Justicia, mal vamos. Jano. Yo quería preguntarle, porque tengo entendido, corrígeme si me equivoco ahí, o sea, ahora se aprueba la ley de amnistía, entonces una vez se aprueba, tú tienes que, digamos, Puigdemont, decir, oye, yo me quiero acoger a esta ley, ¿no? No, cuando se aprueba la ley de amnistía, la palabra la tienen los tribunales. Entonces, los tribunales aquí pueden hacer, los tribunales que lleven asuntos relacionados con el proceso, pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, una, que es perfectamente posible, decir, pues de acuerdo, ahí está la ley, no vemos ningún problema de constitucionalidad, no vemos ningún problema de adecuación al derecho comunitario, por tanto, sobreseimiento de la causa, y se acabó para siempre. La amnistía es el olvido, no es como el indulto, que simplemente es el perdón de la pena. Vale, esa es una opción. Otra opción, que los jueces, que yo creo sinceramente que se va a plantear en algunos supuestos, entiendan que exista esa duda de constitucionalidad o duda de adecuación al derecho comunitario. Y entonces, tras oír a las partes, lo que van a hacer es suspender, no la ley, porque la ley es una ley aprobada por el Parlamento, sino suspender la resolución que tendrían que dictar hasta que les diga el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia que no hay ningún problema de constitucionalidad o ningún problema de adecuación al derecho comunitario. Por lo tanto, se paraliza la ley. Vale, pero o sea, si los pasos que vamos a ver son la aprobación en este caso en el Congreso de los Diputados, luego posteriormente el Tribunal Constitucional diciendo, me temo que es constitucional, salvo sorpresa mayúscula. Entonces, a partir de ahí, o sea, mi pregunta más, ¿cómo podemos, qué tendría que pasar para que básicamente Puigdemont no fuese amnistía y no volviese aquí como el regreso de Napoleón? Bueno, usted ha entendido que primero es la cuestión de constitucionalidad. Yo tengo muchas dudas. Yo creo que se puede plantear primero la cuestión prejudicial, y yo entiendo que por ahí van a ir los tiros, porque entre otras cosas, además, plantear la cuestión prejudicial y esperar a que resuelva el TJUE no impide después, sucesivamente, plantear la cuestión de constitucionalidad. Por tanto, son dos vías paralelas. Insisto, en lo que ambos organismos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, digan que no hay ningún problema ni de constitucionalidad ni de adecuación al derecho comunitario, las resoluciones se mantienen tal y como está, incluidas las medidas cautelares, claro. O sea que hasta que se pronuncie, en todo caso, tanto las autoridades judiciales europeas como el Tribunal Constitucional, la ley queda, la aplicación de la ley, no la ley, la aplicación de la ley queda suspendida, por lo tanto se mantiene exactamente todo igual. Esto puede demorarse entre 1 año y medio y 2 años fácilmente, con lo cual, cuidado, que la vuelta de Puigdemont como un hombre libre y amnistiado podría complicarse. Javier. Sí, yo tenía al señor magistrado 2 preguntas muy concretas, ¿no? Ya hemos visto en democracia cómo una ley de amnistía
ha sido revolcada por una ley orgánica, que fue la amnistía del 77, que fue revolcada por la ley de memoria democrática. Entonces, en el peor de los supuestos, y es que esta ley de amnistía vaya para adelante, ¿qué instrumento jurídico necesitaríamos sacar adelante para revocarla? Primera pregunta. Segunda pregunta. Se habla acerca de que la situación del señor Puigdemont y el señor Junqueras, por poner un ejemplo, es diferente. Pero una vez que la amnistía, lo digo porque el señor Junqueras se le indultó uno de los delitos por el que se condenó, pero no otro, concretamente el de inhabilitación. Por eso no se ha podido presentar a las recientes elecciones en Cataluña. Entonces, una vez entre en vigor la amnistía, estarían en la misma situación. ¿El señor Junqueras podría volver a hacer política o no? Una cuestión previa, importante. Se suele citar por los partidarios, pocos, de la constitucionalidad de la ley de amnistía, el precedente de la ley de amnistía del 77. Eso es una barbaridad, porque la ley de amnistía del 77 es preconstitucional y se hizo, como se hace en las leyes de amnistía, como necesaria cuando se pasa de un régimen autoritario a un régimen democrático. También se dice, por ejemplo, que se han aceptado las amnistías fiscales. Otra barbaridad, eso no es una amnistía. Pero bueno, en cuanto a lo que usted dice, a la primera pregunta ya hemos respondido. Es decir, la aplicación inmediata de la ley y, por tanto, su vigencia y su eficacia está condicionada a que no se planteen las cuestiones. Por lo tanto, hasta que no se planteen las cuestiones no va a haber aplicación. En cuanto a la diferencia que hace usted con los distintos intervinientes, algunos fueron juzgados y condenados, como es el caso del señor Junqueras, y otros pues simplemente se fugaron de España y no ha habido manera de realizar el enjuiciamiento. Bueno, el efecto es el mismo, es decir, vuelvo a decir lo mismo, porque la amnistía plantea o bien el perdón del delito de manera retroactiva, pero también impide la continuación del proceso en los dos supuestos. Estos son los dos supuestos que me comenta. Y en los dos el efecto es el mismo. O sea, todo se mantendría como está. Todas las medidas y penas. Luis Sanz, la verdad es que es un auténtico placer contar con la opinión de expertos que saben de lo que hablan y no, como estamos, por desgracia, acostumbrados por parte de algunos políticos y miembros del gobierno. Hay esperanza. Una cosa es que se apruebe la amnistía, otra cosa muy diferente que se aplique. La justicia en este caso es fundamental. Hay, iba a decir dos, pero en realidad son tres, las instituciones o baluartes que todavía quedan en pie para frenar la deriva autoritaria a la que nos está conduciendo este gobierno. La prensa libre, la justicia y el rey. Son las tres baluartes, los tres pilares que están sosteniendo este país frente al ataque institucional, antidemocrático que pretenden llevar a cabo algunos. Don Luis Sanz, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, miembro de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial y de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias por su trabajo, muchísimas gracias por el trabajo que están llevando a cabo en esta Plataforma Cívica para la Independencia Judicial y por acompañarnos en esta mañana. Antes de irnos a publicidad, hemos hecho una tuit encuesta sobre por qué creéis que hay que manifestarse contra Sánchez y su gobierno. Recuerdo, esta mañana a las 12 de la mañana en la Puerta de Alcalá, contra la amnistía y contra las políticas de Sánchez. La mayoría de nuestros oyentes dicen que el 57% para echar a Sánchez de la Moncloa, un 31% para defender la democracia, un 6% para rechazar la amnistía, tan solo un 7% dicen que no hay que manifestarse. Bueno, la inmensa mayoría se quiere manifestar y la inmensa mayoría para echar a Sánchez de la Moncloa. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias Jano. Espero convocarte. El próximo trimestre. Dentro de 2 o 3 meses vuelves por aquí, cuando tú quieras, sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y recuerdo, continuamos con secciones de cultura financiera y a contracorriente, donde vamos a hablar de otro gran problema que sucede en este país llamado España, que es la ocupación. Continuamos. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.